El 15M para mí es una esperanza que además provoca una realidad que no existía hasta este momento, que es que yo siempre digo que mientras no exista otro modelo de democracia, la actual democracia, entre comillas, está formada por 4 ciudadanías: la ciudadanía no asociada, la asociada, la técnica profesional y la afiliada a un partido político. Hago este matiz porque una ciudadanía política es fundamentalmente la ciudadanía de base, la que transcurre por las calles. Entonces, hasta ahora yo creo que ha habido una situación de la ciudadanía política pensando que es la que tiene la propiedad del tema de la participación, y que vive como una intrusión la participación ciudadana en cualquier tema de barrio, de ciudad. El 15M, a partir de sus intervenciones, reivindicaciones, manifestaciones, ha hecho realidad esta ciudadanía activa, que es la que puede concretar y consolidar y antes iniciar la democracia participativa, que no es la representativa, aquella de voto cada 4 años, del ego y me olvido, sino la participación periódica, controlando el poder próximo al poder. Creo que es un movimiento, como digo, muy esperanzador, apasionante. Yo creo que es lo más democrático que hay en este momento a nivel de Europa. No por casualidad se está repitiendo el esquema en Estados Unidos, en otros países europeos, de otros continentes, pero creo que tendría que tener cierto cuidado en 2 puntos. El primero, el no tener una actitud agresiva o de olvido o de no aceptación de los partidos políticos. Creo que mientras no exista otra realidad, los partidos políticos son los que tienen el poder de gobernar. De segundo, yo no sé si habría que organizarse como partido político o entidad, asociación, y junto con esto diría que sería importante plantear lo antes posible una alternativa o varias alternativas suma a la actual sociedad que no nos gusta. Yo creo que siempre que se dice esto no me gusta, esta sociedad no me gusta, este enfoque, esta escuela, esta pedagogía no me gusta, hay que ofrecer una alternativa. Bien, en relación a la crisis mundial actual, yo lo primero que diría es que no es una crisis económica, que es una crisis cultural, educativa, dirigida, provocada. Yo creo que nos están engañando, como siempre, nos están manipulando como marionetas. ¿Qué respuesta daría yo a la crisis? Yo creo que no se puede dar alternativas, propuestas diferentes para que la crisis se solucione o empiece a buscar algún camino de salida sin conocer a fondo cuál es la estructura de la sociedad actual. O sea, cómo está organizada la sociedad mundial actual desde varios parámetros que yo llamo espacios de regulación de conducta, fundamentalmente la mayoría de las familias, mayoría de centros educativos y partidos políticos, también medios de comunicación, religiones, bueno. Y cómo desde estos 3 espacios que dirigen y organizan la vida mundial sin contar con la ciudadanía, a partir de un medio muy sutil, que es el lenguaje cotidiano, organizado este lenguaje cotidiano a partir de mentiras muy profundas, esencialmente sobre la ciudadanía más creativa, que es la infancia, la juventud y la adolescencia, y también mentiras sobre el adulto, mentiras sobre la infancia, la misma palabra infancia, infader el que no habla, cuando habla bien, futuro, nadie es futuro si no es presente, adolescente que adolece, todos adolecemos, porque solo los adolescentes, bueno, y de cara a los adultos las ideas
mentiras de que somos clientes, usuarios, beneficiarios. Estas mentiras hay que desmontarlas y llegar a la conclusión de que todos somos ciudadanos, evidentemente los que lo deseen, pueden ser ciudadanos, colaboradores, corresponsables, y todo esto es un cambio de actitud. Esto supone un cambio de actitud, un cambio de sentimiento. Y mientras este cambio de actitud y sentimiento no se dé, iremos pasando de crisis en crisis, de sociedades adultocéntricas, aburridas, repetitivas, privadas del gran capital social que suponen las ideas frescas, nuevas, originales, más provocadoras de cambio, que son las ideas de la infancia, juventud y de los adultos que no han perdido su parte de niño. Cataluña creo que tiene un potencial vital, primero, que es una nación que valora mucho el seny. Y a mí me interesa, pero sugeriría que además de valorar el seny, el sentido, la razón, la lógica, la reflexión, muy útil en estos momentos, sume a este factor el factor del sentimiento, que también lo valora Cataluña en sus cantos, en su himno, pero que no lo olvide, no solamente lo diga, lo hable y lo escriba, sino que lo practique. A partir de aquí yo creo que Cataluña siempre ha sido una nación pionera en creatividad, pionera en concreción, pionera en avanzarse a los tiempos, con un riesgo de que por ser pionera quizá corre el riesgo de mirarse demasiado el ombligo, hablando claro y en plata, es decir, que creerse superior, creer que no puede aprender y desaprender de las realidades culturales, lingüísticas, históricas que tiene en torno. Con lo cual sería la muerte de Cataluña y la muerte de su creatividad y la imposibilidad de aportar alternativas a la crisis actual. Mi mensaje sería el que de aquí al 20N tenemos que concretar al máximo la ciudadanía progresista, democrática y los que se apunten, una propuesta de alternativa de sociedad, porque la actual a nivel mundial ya es obsoleta. Entonces hay que preparar las bases de esta nueva sociedad. Hay que buscar los apoyos máximos para poderla crear y sabiendo que el 20N es una coyuntura muy especial, no son unas elecciones generales más, son unas elecciones generales que pueden ser históricas en el sentido de que empiecen a concretar este nuevo modelo. Yo diría además que para hacerlo sería fundamental el que los ciudadanos sientan que como seres humanos son fundamentalmente sentimiento, deseo, más que lógica, razón y reflexión y pensamiento. Y que los dos deben de ir sumados a la hora de ir buscando esta alternativa, pero llevando el timón, el deseo y el sentimiento. Siguiente, que en todo este proceso no hay que perder el humor. Tiene que ser un proceso lúdico. Yo digo siempre que no es serio trabajar sin humor y el humor tiene que acompañar el proceso de creación, de búsqueda de esta alternativa. Otra propuesta, que no perdamos los adultos nuestra parte de niño, es decir, nuestra parte creativa, imaginativa, de fantasía, para poder concretar ideas realmente renovadoras, provocadoras de cambio, que incorporemos a la infancia, adolescencia y juventud mucho al discurso, al diseño de esta nueva alternativa, porque pueden aportar ideas muy novedosas, que la ciudadanía crea en su poder. Cada ser humano es único e irrepetible, con lo cual su voz, sus sentimientos, su pensamiento no lo dirá nadie si él no está presente en asambleas, en foros, a la hora de diseñar las nuevas políticas de la nueva sociedad. Que se crea que tiene este poder,
pero que además, por favor, lo ejerza de forma coordinada, vía Internet, vía nuevas tecnologías, que no olvide que el Foro Social Mundial de Porto Alegre se creó como contraposición al Foro Económico Mundial de Davos y que la proporción entre Davos y Foro Social Mundial es de 1 a 1000. Es decir, que somos muchos más la gente progresista que la gente neoliberal capitalista. Y como último diría que el 15M y la sociedad democrática que no pertenezca al 15M se deben de unir para crear una realidad de voto, una realidad de absentismo, una realidad de voto blanco, de voto nulo, cada cual que piense lo que debe de hacer, pero por favor creo que deberíamos de concretar el 20N, posibilitar un tipo de actitud, de participación sociopolítica ciudadana que permita esta nueva sociedad, este apoyo desde la política, desde el mundo asociativo, desde el mundo no asociativo, que cree algo nuevo.